El prototipo, compuesto de dos robots, interno y externo, ofrece una alternativa a la tarea de la limpieza de ventanas, ayudando a reducir el riesgo de un accidente. En comparación con productos existentes, presenta la ventaja de limpiar ambos lados de una ventana en un ciclo de trabajo. La sujeción de los robots a la ventana es a partir de campos magnéticos generados por imanes de neodimio. En primera instancia, se consideraron 4 discos de imanes. Tras pruebas, se agregaron 4 imanes rectangulares. Se obtuvo la distribución mostrada, con la cual se realizaron las siguientes pruebas. La primera prueba consistió en la medición de la intensidad de campo magnético empleando un teslámetro. En la segunda prueba se colocaron masas en los robots para determinar el peso máximo soportado. En la última prueba se obtuvo la fuerza requerida para separar los robots de la ventana. Para la traslación del prototipo se hace uso de motores Pololú, llantas de poliuretano y sensores para la detección de obstáculos y de inclinación. Los actuadores y sensores son colocados únicamente en el robot interno, ya que el externo lo sigue gracias a los efectos de atracción del campo magnético. Como primera etapa se verificó que los motores movieran al prototipo, utilizando unas bases de prueba. Posteriormente se definieron las trayectorias contemplando el menor número posible de sensores. El prototipo inicia su ascenso hasta colocarse en la parte superior de la ventana para después descender realizando la limpieza. Para detectar la distancia a los marcos de la ventana se utilizaron 5 sensores láser, 2 para el lado izquierdo, 2 para el del lado derecho y 1 para el inferior. No obstante, al conectar todos los sensores se presentaba una interferencia electromagnética que afectaba la comunicación. Se propuso usar cable STP, pero se observó que era muy pesado y no resolvía la falla. Por lo tanto, la solución consistió en encender un sensor a la vez e implementar un algoritmo que lo reiniciara en caso de una falla. Otras observaciones son que los sensores cuentan con un offset entre ellos y que, dependiendo del color del marco de la ventana, varía la lectura, siendo el negro el más difícil de detectar. Ante ello, se calibran de manera individual colocando objetos claros y oscuros a una distancia definida. Para eliminar el ruido de la señal de los sensores se utiliza un filtro media móvil exponencial, el cual se limita a un valor de distancia máximo para una respuesta más rápida. Con esto implementado, se hacen pruebas donde se verifica que se pueden detectar marcos tanto de color negro como blanco. Es importante destacar que el hecho de que el marco tenga volumen facilita su detección. Se hacen pruebas colocando el prototipo en 3 posiciones clave. Primero se coloca cerca del marco izquierdo y se observa que los sensores correspondientes dan una lectura de detección. Después se coloca en el marco derecho y se observa lo propio de los sensores de ese lado. Finalmente, con el prototipo en el centro de la ventana se corrobora que los sensores no detecten obstáculos. Para concluir el sistema de traslación se agrega el giroscopio y acelerómetro, tal que se tenga el ángulo que permite realizar el recorrido de ascenso. A pesar de que en este punto no es autónomo, sí se van monitoreando las lecturas de los sensores. De manera similar, se realizó la prueba de la trayectoria de descenso. Sistema de limpieza. El robot se diseñó para que los discos limpiadores tuvieran un movimiento giratorio. Esto se logra con ayuda de un motor, una banda síncrona y poleas dentadas. Además, se usa un líquido auxiliar que se almacena en un contenedor. Este sistema es idéntico para ambos robots. El contenedor se conforma de 2 partes, a las que se les colocó un recubrimiento de pegamento epóxico, que con base en las pruebas evita la filtración. La bomba de distribución de líquido se colocó dentro del tanque y para garantizar su correcto funcionamiento se implementó una válvula check que permite la entrada de aire al tanque y evita
la salida de líquido. Utilizando una conexión en T y mangueras, el líquido se distribuye hacia los limpiadores. Sin embargo, notamos que cuando el robot se inclina con un ángulo pronunciado, como el que se utiliza en la trayectoria de subida, la presión del líquido sobre la manguera provoca un goteo continuo por el orificio de aspersión. Para solucionar este problema, se propuso la implementación de una válvula check bidireccional dentro de la conexión T, de manera que cuando el tanque presente una inclinación, el balín se recorra y cierre el flujo de líquido, evitando así el goteo continuo. Finalmente se implementó un sensor de nivel de líquido que le avisa al sistema de control cuando es necesario apagar la bomba y así evitar que se dañe. Sistema eléctrico. En este sistema se diseñaron y manufacturaron los circuitos impresos para ambos robots, considerando que el robot interno usa una fuente de alimentación alámbrica y el robot externo utiliza una batería. El controlador seleccionado es una tarjeta Arduino Nano, debido a la accesibilidad en cuanto a programación, así como su tamaño y peso. Para el control de velocidad de los motores Pololu, se diseñó un control difuso que toma como entrada el error del ángulo de inclinación reportado por el módulo MPU 6050. Las membresías finales se obtuvieron a partir de varias pruebas en el prototipo. Las piezas que conforman a cada robot son una base, dos paredes derechas, dos paredes izquierdas, dos tapas y una manija. La manufactura del prototipo fue con impresión 3D, utilizando PLA como material. Cada robot consta de 4 paños limpiadores. Estos pueden ser removidos para su limpieza. Para colocarlos nuevamente en su posición, hay que identificar la ranura en el disco y el soporte correspondiente en el robot. Una vez identificados el robot interno y externo, se abre ligeramente la ventana para colocar los robots en su posición. Una vez ahí, la ventana deberá cerrarse nuevamente. Pruebas generales. Lo primero que va a hacer el robot es detectar en qué borde está iniciando su ciclo de limpieza, en este caso el lado izquierdo. Una vez detectado, va a girar hasta encontrar un ángulo correcto para el ascenso. Si durante la subida el sensor láser superior detecta un objeto, quiere decir que hemos detectado el borde superior de la ventana. Sin embargo, para poder asegurar que el robot se posicione de manera correcta, vamos a repetir una vez más la rutina de ascenso, por lo cual esperamos que el sensor superior, pero ahora del lado contrario, detecte una vez más el borde superior y el sensor inferior detecte un borde lateral. Una vez detectados ambos, vamos a iniciar con la rutina de descenso. Lo primero que se hace es encender el giro de los discos de limpieza y prender por unos segundos la bomba de líquido para humedecer los limpiadores. El primer ciclo de la rutina de descenso lo va a realizar con un ángulo más pronunciado que el resto de los ciclos. Esto para poder asegurar que la parte superior de la ventana se limpie correctamente. Como podemos observar, los siguientes ciclos llevan un ángulo más pequeño, pero lo suficiente para asegurar que los limpiadores traslapen
en cada trayectoria que realiza. Cabe mencionar que el programa está diseñado para que cada 3 bordes que detecte, ya sea derecho o izquierdo, la bomba se vuelva a activar por unos segundos para volver a humedecer los limpiadores. Esto tratando de que haya el suficiente líquido para poder realizar la limpieza correcta. Solo durante la rutina de descenso es cuando encendemos el quinto sensor, que es el que se encuentra en la parte inferior del robot. Este nos va a ayudar a saber a qué distancia nos encontramos del borde inferior de la ventana. El robot solo se va a detener cuando se encuentre a la distancia correcta del borde inferior y que llegue al mismo borde en el que inició su rutina de limpieza. Por lo que esperamos que esta limpieza concluya cuando el robot esté lo más cercano posible al borde inferior y que termine en el lado izquierdo de la ventana, justo como inició. En este momento observamos las lecturas de los sensores, vemos que el sensor inferior ya detectó que podemos parar, ya nada más esperamos llegar al borde izquierdo y detenemos el ciclo de limpieza y apagamos los limpiadores. En esta prueba, ahora hemos iniciado del lado derecho. Ya que detectó el borde inicial, el robot gira para obtener el ángulo de subida e inicia el ascenso. Durante el ascenso, si el sensor superior detecta borde, quiere decir que hemos detectado el borde superior. Como en la prueba anterior, vamos a repetir una vez más el ciclo de ascenso para asegurar que el robot se posicione lo mejor posible. Detectamos nuevamente el borde superior. Detectamos un borde lateral e iniciamos con el ciclo de descenso. Como vimos, se inició los MOPS y se prendió momentáneamente la bomba de líquido para humedecer los discos. Ahora, durante el primer trayecto de la rutina de descenso vemos que el robot lleva un ángulo un poco más pronunciado. Y pudimos observar que efectivamente se limpia mejor la parte superior de la ventana. Ahora, a partir del segundo trayecto, vemos que el ángulo es un poco más pequeño, pero podemos observar que efectivamente está traslapando los limpiadores en cada una de las trayectorias. Al igual que en la prueba anterior, cada 3 bordes que detecte vamos a iniciar la bomba. Por ejemplo, ahí. Y seguimos con nuestro ciclo de limpieza. Los discos limpiadores, los MOPS, van a seguir girando durante todo el ciclo de descenso hasta que el robot detecte que ya llegó al borde inferior y que regresamos al borde lateral en el que iniciamos. Solo cuando el ciclo de limpieza acabe es cuando vamos a volver a apagar los limpiadores. Se puede observar fácilmente que el ángulo de inclinación de todos estos ciclos es menor que el primer ángulo del ciclo de descenso. Sin embargo, podemos ver que las trayectorias están traslapando como era lo esperado. En este momento el sensor inferior empieza a detectar el borde inferior y al regresar al borde lateral detenemos.